¿Quieres no sincopiarte cuando te deriven un paciente por desmayo? ¿Le tomo todos los exámenes, troponina, TAC de cerebro sin una sospecha fundada? No, guíate por los 3 pilares más importantes: anamnesis, examen físico y electrocardiograma. Todas las papitas para identificar un síncope de alto riesgo en el próximo capítulo de Código de Urgencias. Ya. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Código de Urgencia, donde semana a semana te ayudamos a dominar la medicina de urgencia para que trabajes con más confianza y más seguro. Y hoy día tenemos un gran capítulo de un síntoma cardinal, pero antes que eso vamos a presentar a nuestra nueva adquisición, Javiera Soldán. Conocida como la Javi Mala. Hay varias Javi en este hospital, pero esta es la Javi Mala, por eso la elegimos. Por eso la elegimos. Sí, era lo que necesitábamos. ¿Qué te parece el cambio del jefe a la Javi, Gerson? Bien, salimos ganando. Sí. Quedamos positivos. Tenemos que ir a hacer menos mañosa. Sí. Tenemos que ir a hacer algunas cosas a notaría con Gerson estos días. En ausencia, a modificar algunas escrituras. Claro. Jefe de ese por enterado ahí. Bienvenida, Javi. Muchas gracias. Oye, bueno, súper breve para que la gente la conozca un poquito. La Javi Soldán es becada del programa de medicina de urgencia acá en Temuco. Súper buena becada y está con mucha disposición y ánimo de participar de este proyecto, así que la van a ver bien frecuentemente, ya que el jefe nos abandonó, está en Santiago ahí grabando con la Carito, pero saludo también a la distancia. Y se va ampliando el grupo, así que eso igual es bueno porque todos son un aporte a este proyecto que lo hacemos con mucho corazón. Proyecto personal. Proyecto de Temuco. Solo espero estar a la altura de este gran podcast. Sí. Bueno, hoy día vamos a hablar de síncope y nos pasó un chascarro, ¿podemos contarlo? Nos pasó un chascarro, llevamos como 30 minutos. Yo no lo llamaría chascarro, lo llamaría negligencia de Gerson. Cometí una negligencia. Llevamos como 30 minutos grabando y nos dimos cuenta que el audio... Me di cuenta que el audio no le había puesto play. Pero mejor, porque así me sale más natural ahora. Sí, la embarré un poquito. Pero bueno, ahora... Fue un ensayo ensayo y error. Y ahora vamos con todo. Y queremos hablar de síncope. Como dijimos en nuestro ensayo que no va a salir al aire, los pacientes cuando vienen a la urgencia no vienen con una chapa de hoy yo tengo un infarto en miocardio, yo tengo un TEP, tráteme, sino que te llegan diciendo tengo un dolor de pecho, tengo dificultad respiratoria y en este caso vienen diciendo me desmayé o tuve un mareo, me sentí mal, perdí el desequilibrio, me fui a negro, me pegué, etcétera, etcétera, que me es descompensé. Lo que queremos hablar un poquito hoy en día de cómo puede el médico de urgencia abordar el paciente que en la categorización dice paciente con síncope o derivado por desmayo, etcétera. Entonces, Jessy, para entrar de lleno en este tema, ¿nos podría hablar un poquito de qué es el síncope y cuáles son las principales, las grandes causas que deberían considerar el público? Sí, como decía la Javi, muchas veces los pacientes dicen que me fui a negro o dijeron que se había ido a negro, que tuve un vahío, una lipotimia, un desmayo. O muchas veces, en nuestro caso, en la urgencia vienen derivados por otras especialidades. Por ejemplo, el neurólogo, que lo pasaron para allá como pensando que tenía un accidente vascular, ¿cierto? El traumatólogo, porque la abuelita se fracturó la rodilla y cuando le preguntó qué le pasó, dice que no se acuerda, que despertó en el piso. Entonces, es muy importante que unifiquemos criterios y sepamos de qué hablamos cuando hablamos de síncope, ¿ya? El síncope es la pérdida transitoria tanto de conciencia y del tono postural que tiene una recuperación completa ad integrum de manera espontánea y todo esto debido a una hipoperfusión cerebral que es transitoria, ¿ya? Ahora, la definición asumió esta última característica que es secundaria a una hipoperfusión cerebral transitoria porque existen otras clasificaciones, ¿cierto?, de pérdidas transitorias de conciencia que están asociadas a otras causas, como por ejemplo episodios convulsivos, hipoglicemia, algunas cosas metabólica tóxica, etc.
es importante hacer esta definición de que la recuperación es ad integrum y espontánea, ¿ya? Porque como lo vimos es por una pérdida solamente transitoria del flujo cerebral. Entonces, obviamente, sin mediar nosotros ningún tratamiento, el paciente va a recuperar rápidamente, ¿ya? Y muchas veces nosotros tenemos miedo de enfrentar a estos pacientes cuando no tenemos las herramientas, ¿cierto? De saber cómo enfrentar o qué le podría estar pasando al paciente, porque asociamos mucho síncope a patología cardiovascular. De hecho, uno le pregunta a los internos, ¿cuál es la principal causa de síncope? Y te van a decir cardíaco, sí o sí. Y es porque estamos entrenados para ir a buscar este síncope cardiogénico porque es el más grave. Pero existen una clasificación del síncope en 3 grandes grupos principalmente. El neuromediado, ¿cierto? El cardiovascular, que dentro de eso están las causas cardíacas propiamente tales, y el ortostático, por ortostatismo. Entonces, de todas estas causas, lo más frecuente es que sea neuromediado. O sea, que el paciente que consulta en el síncope, por síncope de urgencia, lo más probable es que tenga una causa benigna. Y eso que es lo que han demostrado los estudios. Han hecho estudios con más de 22.000 pacientes, 23.000 pacientes, y que son menores de 50 años, que no tienen insuficiencia cardíaca, y la mortalidad o eventos adversos dentro de 30 días es menor a 0,2%. O sea, es muy, muy baja la posibilidad de que nuestro paciente con síncope tenga algún problema cardíaco, que es lo que nosotros sí tenemos que estar entrenados para ir a buscar. ¿Ya? Como dije, existen algunos diagnósticos diferenciales que sí o sí tenemos que estar entrenados para identificar, Javi, ¿cómo nos podemos orientar para cachar si el paciente tiene o no un síncope? Claro, o sea, llega el paciente y se desmayó, pero nosotros en ese entonces no sabemos cómo fue nada, y también tenemos que empezar a recabar como información y ciertos tips para ver cuáles son los diagnósticos diferenciales importantes. Dentro de unas alteraciones metabólicas podemos encontrar la hipoglicemia, hipoxia o alteraciones del CO2, que en el fondo se van a presentar, pero nosotros vamos a tener que tomar una medida para que el paciente recupere la conciencia. Entonces eso igual nace como un descarte al tiro de síncope, porque la definición de síncope es que se recupera ad integrum sin intervención. También están los trastornos psiquiátricos, sobre todo pacientes que tienen trastornos ansiosos, trastornos somatomorfos, que igual nos pueden como orientar a esas causas de síncope. O los pacientes, como lo más difícil, cuando se sospecha que es una convulsión versus síncope. Ahí tenemos algunos tips para poder diferenciarlo. Se describe que desde el 28 al 90% de los síncopes que son reflejo mediado tienen mioclonías, que son como sacudidas. Se describe que si son menos de 10 es probable que sea síncope, si son más de 20 es probable que sea convulsión. Sí, como que la gente a todo le llama convulsión, hasta los calofríos, paciente con fiebre no está convulsionando. Y yo le digo, ¿y mientras convulsionaba conversaba con usted? Sí. Ya, ok. El otro día un paciente con Parkinson. ¿Cómo saber si convulsiona? Muy buena pregunta esa. Pero ni siquiera se comprometió con conciencia. Lo vieron así y su día se va en un SAR X. No, fue terrible porque lo intubaron. No. Sí. ¿Porque estaba con un estatus? No, por el lorazepam. ¿Hizo depresión respiratoria? Sí. Qué triste. No lo hagan. Bueno, volviendo a las convulsiones, otra cosa que nos ayuda es el poictal. Un paciente con síncope se recupera a los pocos minutos ad íntegro. El paciente con convulsión puede tener un periodo en el que va a estar desorientado, va a despertar de a poco, ¿cierto? Además, la mordedura lateral de la lengua tiene una especificidad como alrededor del 96%, o sea, súper alta. Si que se muerde la lengua, es altamente probable que eso haya sido una convulsión. Y como dijeron también en uno de los primeros capítulos del podcast, la incontinencia urinaria no nos va a llevar por el diagnóstico de convulsión. Y eso es algo que está como muy instaurado en el prehospitalario. Hay gente que tose y se orina. Sí, en el prehospitalario, los médicos es como, no, relajó esfínter. Sí. Es como que sinónimo de convulsión. Y ya hemos visto varias veces en capítulos que no... Qué pecado, no aparece meado en un carrete. Claro, y no convulsión. Y sin convulsionar. Típico de la urgencia. No, me funaron. Bueno, Gerson, cuéntanos qué rol cumple los antecedentes. Por eso eres la Javi mala. Bueno, orden. Vamos a hablar de la importancia de los antecedentes médicos. Y lo quiero ordenar un poquito de cómo uno ve a un paciente cuando no hacemos evaluación primaria y pasamos al paciente en el box. Siempre preguntamos de forma ordenada
antecedentes médicos, quirúrgicos, medicamentos, alergias, antecedentes familiares, y después nos vamos a la historia. Entonces, cuando un paciente lo priorizan por síncope, dirigidamente, primero en antecedentes médicos, voy a ir a ver de arriba hacia abajo en lo neurológico, si el paciente tiene antecedentes de un accidente cerebrovascular o de un TIA, un accidente transitorio. En lo cardiológico, ir a preguntar por dirigidamente antecedentes de cardiopatía coronaria, de valvulopatía, de arritmia o de patología estructural cardíaca. En lo endocrino, metabólico, se nombran 2 patologías más, que es la diabetes, por que siempre puede estar rondeando la hipoglicemia, y la insuficiencia suprarrenal por el riesgo de hipotensión asociada a este cuadro. ¿Ya? En lo quirúrgico es relevante preguntar por alguna cirugía reciente, porque siempre es un factor de riesgo para un eventual TEP o tromboembolismo pulmonar, que también se puede debutar como síncope. En medicamentos, hay medicamentos que pueden causar cierto grado de hipotensión, como los antihipertensivos, sobre todo beta bloqueo y bloqueadores de canales de calcio, y algunos diuréticos. Y algunos que pueden producir alteraciones electrocardiográficas que pueden llevar al síncope, como prolongación del QT. Entre estos tenemos antidepresivos tricíclicos y algunos antipsicóticos, entre otros fármacos. Alergia, como dijimos delante en nuestra grabación fallida, no tiene mucho sentido preguntar por alergia, porque no deberíamos confundir en un mundo ideal anafilaxia con síncope. Y en antecedentes familiares, preguntar por familiares de primer grado que tengan antecedentes de muerte súbita, o sea, que hayan fallecido jóvenes, antes de los 20 años, de una manera brusca, sin mucho antecedente mórbido, ¿ya? Y Sospechosa. De una forma sospechosa, como cuando el carabinero viene a buscar el certificado de función. Y ¿cómo Con respeto a mi señor carabinero, pero pero ellos no conocen los protocolos en relación a los certificados de función. Pero sí es frecuente que eso ocurra. Claro. Que vengan a buscar su certificado. Claro, que tenía 25 años, era joven y se murió nomás. ¿Se murió? ¿Me puede certificado de función? No. Es que era crónica, me dijeron un día a mí. ¿Y qué tenía? Epilepsia. Pero no se puede dar muerto de eso. Claro, que el fiscal se haga cargo. Bueno, eso con respecto a los antecedentes que vamos a buscar. Y después ya tenemos este paciente, tenemos claro los signos, los síntomas, la historia. ¿Qué herramientas diagnósticas nos podrían ayudar, Jessy, a estudiar este paciente? O sea, ¿le tomamos de todo? ¿Le tomamos escáner, angiotac, dímero D? ¿O hacemos algo más dirigido? Entre ponerle y no ponerle. ¿Escopetazo o no escopetazo? Mira, sí, en realidad uno de los objetivos de este capítulo es evitar eso exactamente, porque los pacientes habitualmente están sobreestudiados y con exámenes que tienen muy bajo rendimiento en el contexto de síncope, ¿ya? Muchas veces los pacientes consultan, a veces incluso en el extrasistema, y vienen a la urgencia porque necesitan hacerse un ecocardio antes de esfuerzo y asumen ese costo que muchas veces es innecesario y genera un gran estrés y también sobrecarga económica a los pacientes. Así que no es necesario hacer gran parte de esos estudios cuando sobre todo son como al voleo, sin ningún hallazgo. Es distinto a decir, oye, ¿sabes que este paciente con síncope tiene un soplo nuevo, tiene clínica de insuficiencia cardíaca, requiere un ecocardio? Nadie lo va a discutir. Pero un paciente que vamos a hacerlo como estudio inicial no tiene ningún sentido, ¿ya? Sí, un examen que todo paciente con síncope debiera recibir en la urgencia es un electrocardiograma, un simple electrocardiograma, para descartar algunas cosas que son muchas veces, obviamente hay diagnósticos que son obvios, ¿cierto? Que tenga un super nivel del ST, signos de isquemia, una taqui o una bradiarritmia, pero hay que buscar 5 diagnósticos que hay que ir a buscar dirigidamente al electrocardiograma, que son síncopes, electrocardiogramas de síncope que son de alto riesgo, que vamos a hablar posteriormente. Pero un electro, sí o sí, debiera ser parte de la evaluación inicial del paciente junto a una historia clínica completa, como lo que decía Gerson, ¿cierto? Y un examen físico completo. Ahora, teniendo todas estas herramientas, Javi, ¿de qué manera nosotros nos podemos ordenar para decir qué paciente es de riesgo o no? Claro, sería ideal, ¿cierto?, tener un score o algo que nos dijeras así 100% seguro, puedes dar de alta a tu paciente, es seguro. Pero en realidad se ha demostrado que ningún score de los que hay es suficientemente sensible o específico para poder hacer esto y que no superan el que está el clínico. Entonces, nosotros tenemos que ver al paciente como en 3 ámbitos. ¿Quién es mi paciente? ¿Cuál es su historia previa? ¿Cómo fue el episodio de ahora? Y cómo es su examen físico y su electro. Por ejemplo, cosas que nos van a hablar de bajo riesgo, un paciente que tiene previamente síncopes, que se asocia, ¿cierto?, a un estímulo conocido,
no sé, cada vez que ve sangre se desmaya, ¿ok? Bajo riesgo. Versus pacientes que tienen cardiopatía estructural, que tienen antecedentes mórbidos, que tienen antecedentes familiares de muerte cardíaca. También respecto al mismo episodio de síncope, ahí tenemos como algunas cositas que nos van a ir diciendo, esto es un síncope de bajo riesgo o de alto riesgo. Bajo riesgo, por ejemplo, lo típico, mucho rato de pie, lugares como llenos de gente, mucho calor, postprandial, ¿cierto? Versus unos que son de alto riesgo, paciente que está haciendo ejercicio y tiene un síncope, paciente que está sentado y tiene un síncope, paciente que está acostado y tiene un síncope, versus todo lo que estaba diciendo. Entonces, toda esta historia de síncope de alto riesgo nos tiene que hacer sospechar eso. O dolor torácico. Dolor torácico, cefalea, dolor abdominal intenso, palpitación. Todos esos síntomas nos hacen pensar que es algo de riesgo. Además, el electro, como decíamos, hay cosas normales, o sea, un electro normal es de bajo riesgo, un electro anormal con cualquier cosa va a darle algún grado de riesgo. Causa evidente, isquemia, taquiarritmia, bradiarritmia, usuario marcapaso que esté funcionante, ese tipo de cosas, pero también están estos 5 electros que son de altísimo riesgo que tenemos que ir a buscar, que son alteraciones del QT, tanto QT largo como QT corto, preexcitación, todos los patrones de Brugada, miocardiopatía hipertrófica y displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que son electros que no son tan frecuentes, que no vemos habitual, pero que tenemos que ir a buscarlo en un paciente que tiene síncope. Eso da para una presentación aparte, pero en el fondo son cosas que hay que ir a buscar muy específicas para ir a encontrar estos diagnósticos diferenciales que dice la Javi. Y también el examen físico importante, un examen físico normal es de bajo riesgo, un examen físico alterado, por ejemplo, de tipo tenso, que tenga signos de sangrado gastrointestinal, no sé, que tenga tracto rectal positivo para melena, o bradicárdico al monitor, taquicárdico al monitor, esas cosas también nos van a hacer pensar que es un síntoma de alto riesgo y hay que buscarle la causa que llevó al síncope, ¿cierto? Entonces, Gerson, con estas cosas que yo he comentado, ¿cuándo tú das de alta a un paciente y cuándo lo dejas hospitalizado? Sí, hoy voy a hablar del tiro eso, pero me acabo de acordar con lo que dijiste de un caso. Miren, yo estaba recién egresado. Y tuviste que bañar a una paciente, ya eso lo sabemos. Primer turno sapo hacia el tiro y voy me hacen la inducción y había un carro de paro, pero era del año de la pera, así como monofásico así. Y no tenía los parches marcapasos. Y yo le digo a la que me estaba haciendo la inducción, oye, pero... venía así como recién había hecho la CLS y creía que la CLS era como lo máximo, como que con la CLS voy a hacer salvar todo, así voy a salvar el mundo. Grosso error. Y no, es que los parches marcapasos me dicen nunca lo ocupábamos y viene un monitor nuevo, pero llega el otro mes. Y ya, pero si en el turno llega una bradicardia inestable, así, no, nunca ha pasado. Ya, ¿para qué pregunté? Primer turno. O sea, que tuve suerte con ese caballero, porque un caballero era joven, 45 años, había estado en la sala de espera como 2 horas y media. Luego pasar, ya, Juan Pérez justo se sentó en la silla que está al lado de nuestro reanimador de sapo. Y se siente y le digo, hola, mucho gusto, ¿por qué viene? No, doctor, es que me siento mal. Y se desmaya frente a mí. Pero pasamos a la camilla, frecuencia de 25, y tenía un bloqueo de 3º grado, que estaba aguantando en la sala de espera. ¿Y por qué venía? Venía porque tenía mareo, no se había desmayado, pero se desmayó en ese momento. Como el micro esfuerzo de pasar de la sala de espera a la silla fue suficiente para desmayarse. Y bueno, siempre dice que la atropina como que no te sirven los bloqueos infresianos, pero era lo que tenía y la verdad es que me aguantó hasta que llegó el SAMU y le pusimos parche transcutáneo, pero tenía un bloqueo de 3º grado, ese caballero. ¿Y el SAMU te prestó los parches? Y el SAMU me prestó los parches. Aguante SAMU. Oye, lo otro que es súper importante, que siempre ver el contexto, porque una vez nos llegó un paciente derivado y a mí no me contó el colega la historia, sino que me dijo, pucha, doctora, ¿sabe que tengo un paciente con un infarto con supra en un sapo? Y dije, bueno, mándalo rápido, así como... El problema es que los sapos acá quedan a 10 minutos, entonces era más fácil y seguro trombolizarlo acá o meter la angio primaria. Mándalo nomás. Ya, pues ya entra. Y él decía, solo fui porque me dolía el tobillo, porque me caí. Y yo no entendía nada. A ver, cuéntame el orden de lo que pasó. Yo llegué porque me pegué y me caí y me doblé el tobillo. Y voy y me controlan los signos vitales. Y alguien dijo,
le late muy lento el corazón y me pusieron un medicamento a la vena y ahí yo sentí como que se me acalora el cuerpo. Me empezó un dolor en el pecho súper fuerte y como que casi me desmayé del dolor torácico. Y ya llamó el colega de vuelta, güey, me dice, sí, estaba con una bradicardia inestable, así que le pasé 1 miligramo de adrenalina endovenosa. Yo no sé cómo no se murió, sí. Yo igual hace poquito vi uno. Y ya, pues llegó sin supra, ya obviamente fue transitorio el evento isquémico asociado a esa tremenda descarga de energía que tuvo el paciente, pero yo por el tobillo. Al mío al menos le pusieron la adrenalina intramuscular. 3 dosis. 3. Bueno, pero eso es importante. Nosotros probablemente igual nos mandamos harta embarrada haciendo, la idea no es jugar a nadie, pero la idea sí de este podcast es que todos tengan las herramientas para enfrentar de la mejor manera a sus pacientes y estos puedan tener mejores resultados. Y la experiencia igual sirve porque al final hay cosas que no están escritas en los libros. Por ejemplo, nos saltamos un poquito la otra historia de esto que les contaba yo de... Está de turno acá ya en la urgencia y nos trae una enfermera, una TENS que está haciendo una práctica con ella y la TENS está tomando una muestra de sangre, ve la sangre y se desmaya. Pero cuando la vio en el piso, no tiene un futuro. Como tuvo unos movimientos crónicos y ella dijo, no, es que convulsionó. Probablemente haya que enfrentarlo. Y llegó y dijo... Cambio de profesión. Mi mamá me dijo qué carrera. Y llegó muy segura, ¿no? Dijo, doctor, es que convulsionó delante de mí. Y digo, pero... ¿Y despertó al tiro? Sí, despertó al tiro. No tuvo un posictal, pues entonces se bajan, y como decía la Javi, si tienen 10, puede tener hasta 10 clonías, un síncope normal, y eso se puede confundir con alguien que no tenga tanta experiencia en que puede ser una convulsión, y como hemos dicho otras veces, pareciera que en el entorno de salud casi que todo es una convulsión, y termina siendo la minoría de las veces. Está en el diferencial. Pero bueno, volviendo a lo que íbamos. ¿A quién podemos dar de alta seguro? Dando un poquito vuelta a la pregunta, dijimos que los 3 pilares son anamnesis, examen físico, electrocardiograma. Entonces, ¿a quién podemos dar de alta seguro? A alguien que tenga normal esos 3 pilares, ¿ya? Y los 3, porque no sirve si un paciente ya no tiene ninguna característica de riesgo de la anamnesis y el electro está bueno, pero resulta que el examen físico tenía un soplo. Ese paciente puede que necesite hospitalizarse para actualizar un ecocardiograma y ver que no tenga una valvulopatía. O sea, los 3 tienen que estar normal. En la historia, tiene que ser una historia que sea benigna. O sea, que haya sido un síncope asociado a una valsalva o un episodio de hipotensión postural o que haya una historia de algún cambio de fármaco y que no haya sido haciendo un ejercicio extenuante, por ejemplo, o en una posición sedente. O sea, si yo estoy aquí sentado sin hacer nada y de repente se me apaga la tele y me sincopeo, eso probablemente no sea benigno. Hay alguna... O sea, tampoco lo dije delante, un paciente que tiene pródromo muy corto. Exacto. O no tiene pródromo, eso igual es de alto riesgo. En general, el pródromo debería durar más de 10 segundos. Náuseas, sensación de mareo, diaforético. En la historia, si el paciente previo al síncope tuvo palpitaciones, tuvo dificultad respiratoria, tuvo dolor torácico, aunque el electro me salga normal, yo igual le voy a dar una segunda vuelta. Chuta, no será un síndrome coronario agudo, que quizás el electro inicial está normal, no será un TEP, hay que darle una segunda vuelta y no quedarse tranquilo. En el examen físico lo mismo, como hablamos, buscar cosas dirigidas, buscar soplos cardíacos, soplos cariotídeos, etc. Y en el electro, las cosas que ya hablamos, o sea, el paciente tiene cambios químicos, aunque sean sutiles, tiene algún grado de bloqueo, sobre todo de alto grado, y no lo podemos mandar para la casa, tiene algún grado de hipertrofia ventricular, ya voy a ir a buscar algunas otras cosas como la miocardiopatía hipertrófica y así, etcétera, etcétera. Entonces, estos 3 pilares tienen que estar normal y tienen que ser una historia benigna para yo pensar que este paciente lo puedo dar de alta seguro. ¿Ya? Lo otro que muchas veces asociamos, ¿cierto? Por los scores, por las cosas que hemos conversado, alto riesgo, paciente adulto, cardiópata, polifarmacia, que tenga alguna patología grave de síncope. Sin embargo, muchas veces el paciente puede tener esta historia como de antecedentes de alto riesgo y presentar igual un síncope benigno, claro. ¿Ya? Por eso es súper importante la historia del paciente. Hace un tiempo llegó un paciente que era hipertenso, había tenido infarto agudo al miocardio, tenía polifarmacia, pero la historia era muy de síncope ortostático. O sea, el paciente decía, cada vez que estoy mucho rato sentado, acostado y me paro, me desmayo. Y muchos síntomas, mucho pródromo, se mareaba, sentía náuseas, sabía cuándo se iba a desmayar.
Y le empiezo a hacer una historia como más cercana a cualquier evento previo que haya tenido el paciente y efectivamente hace una semana le habían agregado amlodipino al tratamiento, bloqueador de calcio. Entonces eso obviamente afectaba su regulación a los mecanismos de contrarrespuesta para cuando se ponía de pie. En el fondo el paciente se ponía de pie, presentaba hipotensión, taquicardia y se desincopiaba. Entonces es súper importante, independiente que tenga a veces historia de riesgo, la historia del evento nos da mucha información. Y el ortostatismo es algo que se puede objetivar también en la urgencia. O sea, el paciente está en decúbito, le tomamos la presión, esperamos 1 o 3 minutos y se lo tomamos estando de pie. Ahora, somos inquietos y es difícil estar ahí como 3 a 5 minutos esperando para tomarle solo la presión. Siempre queremos estar haciendo otra cosa para aprovechar el tiempo, pero es algo que se puede objetivar con el equipo. Bueno, Jessie, avanzando un poquito. Pregunta al hueso. Pediátricos versus adultos. ¿Hay alguna diferencia en cómo los abordamos? O sea, le pedimos un montón de exámenes y hay un niño... No, bueno, la evidencia muestra que en realidad el enfrentamiento debe ser el mismo. Lo que hemos conversado, ¿cierto? Va a sonar reiterativo, pero es importante que se queden con el mensaje. Anamnesis, examen físico, que incluye signos vitales, ¿cierto? Y el electrocardiograma. Lamentablemente, los niños tienden a ser sobreestudiados porque por el miedo, ¿cierto? Uno, médico legal, por exigencia de la familia, porque se tiende a pensar que los niños pueden tener alguna patología extra cardiovascular, etcétera, pero el enfrentamiento tiene que ser el mismo. Y está demostrado también que hacer estos estudios adicionales como escáner de cerebro, angio, ecocardio, urgencia, no tienen muy bajo rendimiento cuando no son dirigidos hacia alguna patología y sospecha específica. Así que el enfrentamiento es el mismo que un adulto. Súper. Javi, otro tema que uno ve bastante en la urgencia son los pacientes que han presentado síncope de manera recurrente. Uno, porque se asustan y vuelven a venir a la urgencia, o porque son derivados, por ejemplo, de atención primaria o otro médico para estudio adicional. ¿Qué nos dirías en relación a eso? Son dos perfiles de paciente. Está el paciente que tiene los síncopes a repetición, pero que tiene un gatillante claro. El paciente lo reconoce y tiene los pródromos y la historia clásica benigna. Ese paciente, por más síncopes que tenga, no va a tener mayor mortalidad ni mayores efectos adversos. Versus el paciente que tiene una historia que quizás nunca quedó muy claro, no se llegó a un diagnóstico y que ha tenido síncope a repetición, ese paciente debería estudiarse, obviamente. Y ahí ya tenemos otros estudios, holter de ritmo, ¿cierto? El test, varias otras cosas que podemos hacer que no son en el caso de nosotros como patología de la urgencia, pero sí deberíamos pensarlo. Súper. Sí. Bueno, ahora ya tengo mi paciente de bajo riesgo, ¿cierto? Lo voy a dar de alta. ¿Qué cosas le debería decir yo a mi paciente para que reconsulte en caso SOS? ¿Qué cosa debería pasar para que él volviera? Vuelva pronto. Eso. Cualquier cosa, busca al doctor. Walter Toledo. Yo no quise decir el nombre. Hoy día llegó una paciente de trauma. Parece que hay un pecado nuevo que ha apellido Toledo. Y venía así como una fractura. No, es que el doctor Toledo me dijeron que me ha dado una orden. Y Walter... No entiendo, no, es que el doctor Toledo, enojadísimo. Bueno, lo hemos hablado durante todo el capítulo. Si el paciente está más o menos claro que es neuromediado o hay algún grado de ortostatismo en la historia clínica, generalmente hay un factor desencadenante en la historia que suele ser claro. O sea, el paciente, muchas veces es gracioso, pero el paciente estaba en el baño haciendo una valsalva, se desmayó y ya le ha pasado 2 veces. Entonces tiene que tener claro ese paciente que tiene que ser una valsalva. Haciendo una valsalva. Que le puede pasar. A ver, ¿cómo? O depositando una valsalva. Hay que tener claro que, o educarle a ese paciente que eventualmente le va a volver a ocurrir. Hay pacientes que tienen cierto grado de disautonomía, hay pacientes que dijimos que le han hecho algún ajuste de fármaco hace poco y la hipotensión ortostática en general tiene mucho que ver con lo farmacológico y algo que se estudia más en APS, pero si ya la identificaste, ese paciente debería ser derivado igual a APS para ver si requiere suspenderle algún fármaco, hacer algún ajuste, hacer un seguimiento de presión, etc. Y también hay unas maniobras que de educación que le podemos dar a estos pacientes, que la Jessie me va a ayudar un poquito, que se me olvidan, para decirles qué pueden hacer. Sí, bueno, pasa que uno de los síncopes que es lo más frecuente en la urgencia son los síncopes neuromediados. Dentro de eso están los vasovagales
y tienen que ver con una disregulación de su sistema nervioso autónomo. Pasa sobre todo en pacientes jóvenes y algunos que tienen disautonomía o no, pero en general tiene que ver como en pacientes jóvenes habitualmente, menores de 40, la juventud. Entonces, los pacientes saben cuándo van a tener este síncope y tienen mucho pródromo. Es típico de los desmayos típicos. ¿Ya? Como que están en un ambiente, por ejemplo, con mucho calor, mucho tiempo en pie, o se empiezan a estresar por alguna situación, y esta disregulación autonómica hacen que presenten como una hipotensión y una taquicardia, y luego una respuesta vagal exagerada, y hacen bradicardia, hipotensión y desmayo. Ellos tienen un tiempo de pródromo importante donde pueden darse cuenta de que les va a venir este desmayo y hacer algunas maniobras para mejorar la frecuencia cardíaca, la precarga, y de esta manera aumentar la presión arterial y no desmayarse. Una de esas es, por ejemplo, la contracción isométrica de las piernas. Decirle al paciente que cuando se sienta así, se ponga en cuclillas. Eso hace que se contraigan los músculos grandes de las piernas, tenga una respuesta simpática y además aumente el flujo, el retorno venoso. Y también la contracción de las extremidades superiores. Hay que pedirle a los pacientes que se pongan de esta manera y que tiren hacia los lados, y de esa manera se contrae la musculatura de las extremidades superiores y el paciente tiene un poquito de adrenergia, aumenta un poquito la precarga, y de esa manera no se desmayan. Ponerse contra la pared o sentarse, o lo típico que hace la gente que no tiene ningún conocimiento en medicina, que recuestan al paciente y le levantan las piernas. Eso también tiene un efecto similar. Solo que no es muy bonito si uno se va a desmayar, tirarse al piso y levantar las piernas. Entonces, más piola es hacer este ejercicio o ponerse contra la pared y tratar de hacer sentadillas. O a veces lo hacen para todos. Si tiene hipoglicemia, claro, las piernas. Levanta las piernas, haga ejercicio con hipoglicemia. Oye, pasar todos los militares igual. ¿Cómo? La parada militar, tipo, están sí, pues, muchas horas de pie, claro, calor, y se desmayan. Yo me desmayaba cuando chica. Sí, la historia de nuestra querida Valentina Valencia, volviendo su primer central. Sí, se desmayaba. ¿Sabía? ¿Sí? Sí, pero ella dijo, me voy a desmayar. Chicos, agárrenme. Es buena para los 5 minutos más, dale. Me voy a desmayar. Ya había pasado la guía, ¿no? ¿Y qué hizo Tamayo? No la fue a ayudar. Fue a lavarse, para robarle el central. Contaminó todo. Tacleando en ese momento. Oye, algunos mensajes finales importantes. Yo creo que el enfrentamiento de cualquier paciente con síncope, como decía bien la Javi, primero, identificar si el paciente tiene o síncope o no. Y una manera de establecer esto, si es que, ¿cómo fue? Si fue brusco, si se recuperó de manera espontánea ad integrum y no tuvo ningún episodio postictal, como que pudiera hacer uno pensar que tuviera una convulsión. ¿Qué otro mensaje, Javi, le quisieras dejar al público? Ya lo hemos recargado hartas veces. Historia benigna, examen físico normal, electro normal, puede ser dado de alta. No hay ningún score que nos vaya a dar una alta 100% segura. Mejor que nada es el gestal clínico. Y los 5 electros que no se nos pueden olvidar. Alteraciones del QT, QT largo, QT corto, preexcitación, miocardiopatía hipertrófica, displasia ritmogénica ventrículo derecho y los patrones de Brugada. Súper. Sí, recalcar el examen físico. Cosa obvia, si el paciente tiene una sistólica, está hipotenso, sistólica bajo 90, persistente. Si está en los extremos, muy bradicárdico, muy taquicárdico. Si veo, lo conecto al monitor y está hay signos de bloqueo, claramente, paciente para adentro. Bueno, en relación al manejo, no existe un manejo específico de la patología síncope, porque tiene que verse la etiología, ¿cierto? Obviamente tratamiento específico de acuerdo a los hallazgos y maniobras de contrapresión en síncope vasovagales que son bastante frecuentes en los pacientes jóvenes. Súper. ¿Cómo se sintieron? Bien, yo estoy contenta con el cambio. Sí. Así que la escritura hay que ir a modificarla mañana. Está lista la hora. Agregamos a la Javi, jefe roja, ya se da por enterado que lo sacamos del proyecto. Eso, súper. Invita a Gerson a nuestros seguidores. Bueno, los invitamos, estamos acabando el capítulo, los invitamos a suscribirse a todas nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok. En TikTok estamos cerca de los 10.000. Parece en el otro día, Instagram, 45. Sí. 45.000. Y en nuestra página web. Y en la página web, a nuestra newsletter o nuestro correo electrónico, ahí le van a llegar todos los artículos y todas las papitas si se suscriben a través del correo semana a semana. Tenemos y se vienen nuevos proyectos en el corto mediano plazo. Sorpresa. Así que toda la gente que les gusta este proyecto, que lo hacemos con mucho cariño y que vamos ¿proyecto personal? No, de todo grupal. De todos.
Vamos creciendo de a poquito y así que si les gusta, apóyennos. Eso, así que síganos en Código de Urgencias.